Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Ya. Entonces, vamos a seguir con Rousseau, ¿no? Una de las contrariedades que presenta Rousseau es el hecho de que, siendo él una, un ilustrado y teniendo una idea benigna del ser humano, en contrariedad a otros, ¿no? Fíjense la diferencia aquí entre Hobbes y Locke. Eh, Thomas Hobbes pensaba que el hombre era malo, ¿no? Que el ser humano es malo desde que nace. Por eso necesita ser apresado, necesita tener límites, necesita ser eh, guiado por leyes y también maniatado con esas leyes severamente. Pero Rousseau dice, no, el hombre es bueno, lo que el hombre necesita es ser educado y necesita una educación superior, necesita una educación humana, necesita que el hombre pueda desarrollar sus competencias y pueda hacer que el mundo sea mejor. Esa perspectiva que tiene Rousseau, de alguna manera se va a ver contrariada cuando Rousseau señala en su vida, ¿no? O cuando tiene digo yo, esa infausta situación de abandonar a sus hijos. Él tenía 5 hijos. Y esos 5 hijos él los mandó a un hospicio, o sea, vale decir, a un orfanato. Se deshizo de sus hijos, se desentendió. Y esto lo hace muy miserable, ¿no? Muy miserable. Entonces, la verdad que es muy penoso saber eso de Rousseau, ¿no? Saber eso de Rousseau. En realidad, su pensamiento, su forma de ver al hombre como bueno se desdice pues en él mismo, ¿no? Se desdice en él mismo. Sin embargo, Rousseau tuvo buenos avances, ¿no? Buenas propuestas, ¿no? Especialmente en educación, cuando escribe su obra El Emile. Eh, Rousseau también tuvo buenos aportes a la Revolución Francesa y la Revolución Francesa va a coger mucho de su parecer, ¿no? Y el aporte más importante es el contrato social, ¿no? El contrato social que aborda la soberanía de la voluntad del pueblo, la libertad y la democracia, ¿no? Y la república como forma de gobierno, ¿no? Entonces, frente al contrato social, el modelo que planteaba Thomas Hobbes de una monarquía en el Leviatán, Rousseau no. Rousseau aborda un contrato social democráticamente, un contrato social donde haya libertad, ¿no? Donde el hombre se sienta libre, donde exista democracia, donde exista justicia, ¿no? Y la voluntad del pueblo pueda manifestarse. Este hombre desdichado por sus mismas acciones, decía de sí mismo que la enfermedad que él iba consumiendo durante los últimos años de su vida y que al parecer acabará con él, es tan diferente de todas las demás enfermedades con la que algún médico se haya topado, vamos a decir. Y
de alguna manera eso lo hacía ver como una persona distinta, ¿no? Y él decía, no, mi enfermedad es tan distinta a la de los demás que al final, siendo así, pues servirá para que otros puedan mejorar su situación. Él se veía como una especie de, de, de ¿cómo se dice? De conejillo de Indias, ¿no? Entonces, desde su enfermedad. Recordemos que Rousseau terminó muy mal su estado mental, ¿no? Él tenía delirios de persecución, paranoias, psicosis. Rousseau, creo que yo hasta el final de sus días cargó con muchas culpas y eso no pudo, no pudo tenerlo en paz, ¿no? Ahora, hablando un poquito de la forma de gobernar. Para Rousseau, el poder de legislar es la esencia de la soberanía y debe ser ejercido directamente por el soberano. Todas las otras formas de poder estatal son derechos subordinados, ¿no? Incluso el poder ejecutivo. Su ejercicio puede ser confiado a los representantes, ¿no? Entonces compete al soberano este parecer, esta acción, esta responsabilidad que es legislar. O sea, ¿qué es esto? Crear leyes. El soberano está encargado de crear leyes, ¿no? Ya sea que el gobierno eh, sea republicano, sea demócrata, ¿no? Entonces, Rousseau piensa que el poder total del gobierno es igual al del soberano, ¿no? El poder descansa en el soberano, en el presidente, en el primer ministro, en la persona que ha sido invitada a ejercer este poder. Pero para Rousseau, el modelo que más le, le simpatiza es el de la monarquía, como todos los que vivieron en el tiempo, ¿no? Igualmente Hobbes apuesta por una monarquía, ¿no? Para él es una forma de gobierno legítimo, ¿no? Y también él opone a la monarquía al gobierno republicano, es decir, a la democracia y a la aristocracia. Bueno, ciertamente él también ve la aristocracia como un modelo de gobierno, pero es un modelo de gobierno de pocos, ¿no? Entonces es un grupo reducido, un grupo con ciertas diferencias a los demás, ciertas ventajas que descansan en su educación, ¿no? Entonces, sin embargo, él lo coloca como un modelo de gobierno, la monarquía, la aristocracia y la democracia, ¿no? Entonces, para Rousseau, esos son modelos de gobiernos que pueden ser viables, ¿no? Ahora, Rousseau, preocupado también por la educación, señala, ¿no? Básicamente algunos modelos de educación. La educación de la naturaleza, es una educación, especialmente el desarrollo de nuestros órganos y de nuestras facultades psíquicas, ¿no? O sea, Rousseau postula por educar también al hombre, al ser humano, en aquello que le compete específicamente a su naturaleza física, biológica. La otra es la educación de los hombres, que es el uso que los mayores aprendemos a darle
lugar a nuestras facultades, ¿no? Entonces, y la otra es la educación de las cosas, ¿no? Que es la experiencia que tenemos de los sujetos. Entonces, el modelo o eh, la invitación, los tipos de educación por los cuales postula Rousseau son variados, ¿no? Y básicamente se enfocan en la naturaleza del ser humano y en su entorno, ¿no? Una educación de de la naturaleza del ser humano, otra educación de del hombre, o sea, de lo que le compete, y una educación también sobre las cosas. Eh, Rousseau, por ser un, vamos a decir, un ilustre, un ilustrado, tenía las ideas de que el ser humano era libre y era igual. O No, sea, es bonito, viejo. el hombre no debe de ser entendido como una persona que viva sometida al. Entonces, ninguna sociedad debería imponer un sentido de propiedad sobre los recursos y las divisiones del trabajo. Entonces, lo que provocaba conflictos e injusticia social, pues eso debería desmantelarse, ¿no? Debería pasar a ser algo artificial. Para Rousseau, el hombre tiene que ser libre en cualquiera de esos modelos de gobierno, en cualquiera de esos modelos que se desarrollen en la sociedad, ¿no? Entonces, eh, esto es lo importante de Rousseau, ¿no? Que piensa en un hombre libre, que piensa en una sociedad justa y que piensa que el hombre tiene que ser libre en cualquiera de los modelos de gobierno que se den, y que piensa que el hombre puede mejorar a partir de la educación. Ese es el modelo y esa es la concepción que hoy en día se tiene, ¿no? Entonces, eh, nuestra sociedad está basada en eso. Si ustedes se ponen a pensar, el pensamiento de Rousseau es el pensamiento vigente. Ese es el pensamiento que hoy en día nosotros conocemos y apostamos también, ¿no? Desde una perspectiva teológica nos damos cuenta de que obviamente el hombre por naturaleza no es bueno, ¿no? Pero acompañamos ese parecer de que el hombre tiene que formarse, de que el hombre tiene que educarse, ¿no? Pese a que Rousseau era un ilustre, no era tan académico como otros filósofos, ¿no? Y tampoco no tan influyente, pero su pensamiento marca el fin de la Ilustración europea, ¿no? La era de la razón. Él impulsó el pensamiento político y ético hacia nuevos cauces. Sus reformas revolucionaron el gusto, primero en la música y luego en las artes. Eh, ¿Cuál es el aporte? ¿Qué aportó Rousseau a la sociedad? Si nosotros tuviéramos que hacer un resumen del aporte de Rousseau, tendríamos que señalar que su contribución notablemente transformó la sociedad, especialmente al convertir al hombre, hasta ese entonces un sujeto pasivo, un ente más, convertirlo en ciudadano, ¿no?
porque él establecer el contrato social le da derechos al hombre para que pueda construir una sociedad. Le da derechos y poder, ¿no? Pero y además, al construir esa sociedad vía elección, al hombre le permite vivir bajo ciertas libertades, ¿no? El hombre elige sus representantes, estos representantes desarrollan las leyes, para lo cual son leyes en el pensamiento de Rousseau justas y que establecen libertades y derechos individuales. Entonces, la razón como valor máximo entre los hombres y para la sociedad. Ahí vemos a Rousseau. Ese es el aporte de Rousseau. Ese es el aporte de Rousseau. Ahora, ¿qué rechazaba Rousseau? En cierta forma, pese a que el modelo monárquico era el modelo que habían apostado muchos teóricos como Hobbes y Locke, Rousseau también propone en la república, ¿no? Que sería la democracia. Y lo establece como un gobierno legítimo. Entonces, ahí vemos ese parecer de Rousseau que se va a mantener hasta nuestros días. Entonces, de alguna manera opta por un nuevo modelo, ¿no? Un nuevo modelo. Es interesante que para Rousseau la familia es ese elemento primordial de la historia de la sociabilidad. Entonces, la existencia de la familia garantiza que la transición entre el estado presocial y el estado social se realice sin quiebras. Entonces, de esta manera, impide que el estado social ahogue al estado natural. La familia es ese elemento. Y también, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, cuando leemos la Constitución, la familia tiene un lugar preponderante, ¿no? Es la célula de la sociedad, es la base de la sociedad, según nuestra Constitución, ¿no? Entonces, el pensamiento y el análisis de la sociedad que establece Rousseau con sus partidas, eh, con su forma de organizarla, pues es, es la sociedad que hoy en día nosotros observamos, ¿no? Es lo que nosotros hoy en día vivimos, es lo que vivimos, ¿no? Entonces, para Rousseau, ¿no? Eh, eh, es necesario, para Rousseau es necesario que exista un pacto, una asociación que defienda y proteja a toda la comunidad. Contrariamente para Hobbes, el pacto es para contener la maldad del hombre, es para cuidar o para eh, cercenarle al hombre sus actividades naturales, porque para Hobbes el hombre es humano. Pero para Rousseau el pacto es para cuidar y defenderse, ¿no? Eso es para Rousseau. Entonces, eh, después en ese pacto se establece el Estado. El Estado originario existe bajo esos acuerdos. Entonces, el Estado, bajo esos términos, va a demostrar que el hombre es capaz de progresar, porque el progreso es una facultad natural, así pensábamos. O sea, el hombre, por ser bueno, naturalmente va a progresar. Naturalmente va a progresar. Entonces, Rousseau propone una democracia, eh, un sistema representativo
que va a conllevar a una democracia, ¿no? Él lo va a llamar oclocracia, ¿no? Donde el pueblo no dispone de soberanía, sino que delega la soberanía, pero esta soberanía sirve para proteger al pueblo y para hacerlo libre. Entonces, fíjense, ¿no? Estos pensamientos y criterios que hoy en día son los que acompañan nuestra sociedad son los que planteaba Rousseau. Entonces, Rousseau creía en la importancia de la libertad individual, de la igualdad social, ¿no? Argumentaba que las instituciones sociales como gobierno y la educación debían estar diseñadas para promover el bienestar de todos los ciudadanos y no solo de una élite privilegiada. Eso es lo que pensaba Rousseau. Y él básicamente es el padre de la democracia moderna. Él es considerado el padre de la democracia. Decía, si hubiera un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente. La democracia es el modelo de gobierno que propulsa Rousseau y es el modelo de gobierno que se impone en nuestros días. El origen de la desigualdad está estrechamente vinculado a la aparición de la propiedad. Interesante, ¿no? Entonces, el primero a quien tras haber cercado un terreno se le ocurrió decir, esto es mío, y encontró personas lo bastante simples para creerle, fue el fundador de la sociedad civil. Entonces, para Rousseau, la propiedad está íntimamente ligada a la desigualdad. Otro principio interesante, ¿no? Otro principio interesante que luego van a ser trabajados en, en los campos de la política, ¿no? En los campos de la política, de la teoría política. El inicio, los bienes, ¿no? Los bienes privados, ¿no? Entonces, eh, básicamente, esta es la vida, esta es la historia, y estos son los pensamientos que tuvo Rousseau sobre la sociedad y que perduran hasta nuestros días. Y que perduran hasta nuestros días, ¿no? Eh, Lastimosamente, Rousseau, como bien lo hemos dicho anteriormente, eh, terminó mal, sus últimos días fueron muy penosos. Murió en 1778, posiblemente con esa enfermedad de demencia senil, ¿no? Entonces, sin embargo, y pese a todo lo que pudo haber él hecho, sus ideales y sus principios nos lo hacen recordar porque son vigentes en nuestro día. Son vigentes y eh, todavía hasta buen rato, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, hermanos, me gustaría escucharlos un rato, me gustaría saber qué es lo que opinan sobre Jean-Jacques Rousseau, sobre sus ideas y principios que todavía tienen vigencia en nuestros días. ¿Qué les parece? ¿Qué opinión les merece? Parece que el hermano Héctor Quispe nomás está. Hermano Héctor Quispe. Ah, no. Veo a todos aquí. Hermano Manuel, Abigail, Esther. ¿Qué les parece, hermano? La vida, especialmente los principios de Jean-Jacques Rousseau. Por ejemplo, de Rousseau, cuando se entiende que él mayormente apoyaba a la monarquía, ¿no? La forma de gobernar, cuando se aplica de esto un poco lo que es la política, Claro, pero luego se dice que es el fundador de la democracia, o sea sí, que él ya posteriormente creía en la libertad, ¿no? sí,
Entonces, ve a la sociedad de otra forma, muy diferente. Entonces, lo que yo quería saber, lo estaba preguntando, no encuentro por ningún lado, ¿él era cristiano o no era cristiano? No, Jean-Jacques Rousseau no era cristiano. Jean-Jacques Rousseau era, bueno, es suizo. En algún momento era un defensor católico cuando era muy joven, pero abandonó el catolicismo a los 16 años. Incluso era un defensor del catolicismo, pero muy tempranamente abandonó eso y se dedicó a las artes y a analizar la sociedad. Ya, y otro que me asombra también, ¿no? Él ve, el hombre es bueno, ¿no? Entonces que la sociedad corrompe, ¿no? Sí, Entonces nadie nace siendo malo, sino lo contrario, siendo bueno, ¿no? sí, Y ahora, otro lo que muchas veces él ve, ¿no? Que cuestiona, ¿no? A la sociedad, al hombre, nos habla mucho de la educación, la moral, la pasión, todo eso. ujú, Y yo creo que él creyó al final, ¿no? En la democracia, ¿no? Ya no en la monarquía, porque hay libertades para poder hacer uno mismo. claro. Fíjese que, Entonces, sí, 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 pastor, voy intercambiando. ya, mire, fíjese que en el periodo en que vivió Rousseau, ¿no? Que es el siglo XVIII, Rousseau, eh, eh, para él era muy común la monarquía, porque su contexto era ese, ¿no? La monarquía. Antes de la Revolución Francesa, la monarquía era el único modelo de gobierno que existía. Y entonces, quienes postulaban por la monarquía, en su momento, pues eran Hobbes, Locke y los demás, hasta Descartes, ¿no? Maquiavelo, todos esos teóricos, lo único que veían era la monarquía. Quien va a postular un nuevo modelo de gobierno y va a apostar por la república, que sería la democracia, va a ser Rousseau. Entonces, Rousseau establece un modelo de gobierno que a la larga va a ser el que va a coexistir con estos principios de libertad, de justicia, ¿no? Y que van a coger eh, los adalides de la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa, que trae su mensaje de libertad, igualdad y justicia, pues coge mucho de los principios de Rousseau. Y Rousseau también pensó mucho en la educación, ¿no? Y es interesante que el modelo de Rousseau, de alguna manera, haya sido recogido por algunas vertientes cristianas, pasado ya tiempo, pasado ya tiempo, ¿no? Eh, por ejemplo, el movimiento Escuela Nueva es un movimiento que es acompañado por las misiones protestantes que llegan a Latinoamérica, ¿no? El modelo lancasteriano, el modelo lancasteriano también tiene como interés formar niños, ¿no? Educar niños, ¿no? Aunque no necesariamente tenga estos principios de educación en libertad, ¿no? Guiándose por principios naturales. No, entonces el modelo lancasteriano es sobre todo un modelo tipo conductista, ¿no? Entonces, eh, más o menos es, es, ese es el enfoque, ¿no? Ujú. Así es, mi hermano Manuel.
Pero ¿no? también se ve, ¿no? Que él cuando habla de democracia a posterior, ¿no? Cuando anteriormente pensaba más en la monarquía, pero luego él ve en el transcurso del tiempo sobre la libertad, ¿no? Claro, Entonces, cuando él ve la verdadera libertad del hombre, ¿no? Es pues la libertad moral, ¿no? Sujetándose a las leyes del Estado, sujetándose lo que las leyes existen en la democracia, entonces, pero en esto no sin perder la libertad, ¿no? Entonces, yo creo que él aspiraba y eso yo creo que se ha conseguido, actual vivimos en eso, ¿no? Entonces, si sí, vemos nuestra visión personal, entonces estamos en un país donde hay libertad, que uno decide hacer. Ahora, cuando hablamos en tiempos de Dios, mayormente lo que gobernaban pues era algo monárquico, no había democracia, ¿no? Y la democracia nace después. claro, claro, Por claro. ejemplo, si hablamos del rey David era monárquico, ¿no? Y si hablamos Ah, de otros reyes también cristianos, todo era monárquico, ¿no? sí, sí, los imperios eran monárquicos, ¿no? Y eran elitistas, ¿no? Oligarcas podrían ser, ¿no? Eh, los imperios históricamente, solo a partir del periodo romano podemos señalar que hay un senado y el senado escoge a su representante, ¿no? Pero el modelo republicano, democrático, es temprano, ¿no? No, pero es nuevo, ¿no? Eso pertenece básicamente al siglo XX, ¿no? Al siglo XX, al siglo XXI, ¿no? Incluso los gobiernos en el siglo XIX todavía seguían siendo monárquicos, ¿no? En cierta medida. Los gobiernos, Pastor, y disculpe, y cuando se habla, por ejemplo, Rousseau, tuvo 5 hijos, ¿no? Y sí, le quitó su libertad y mandándole a un orfanato, algo así. Entonces, sí. ¿qué pasó con la esposa o con la mamá de los niños? ¿Por qué él lo envía ahí, no? Es posiblemente que Rousseau se haya quedado solo. No se habla mucho de la esposa de Rousseau. Es posiblemente que haya fallecido o que él, o que haya pasado algo, ¿no? Solo se habla de esa parte de su vida donde él abandona a sus hijos en un orfanato para él seguir con una vida privada, ¿no? Hasta cierto punto es espantoso ese proceder, ¿no? Egoísta, ¿no? Pero más no se sabe de él, ¿no? Pero ahí en el contenido, ¿no? En algún momento él habría dicho que esos niños no eran de él, ¿no? En algún momento, ¿no? Porque en el contenido habla de eso, ¿no? Ya, por Mm. eso el desprecio que él tenía por esa prole posiblemente lo haya llevado a tener que argumentar las razones por las que él abandonó. Y uno de esos podría ser, ¿no? Pero Gracias, es penoso, hermano, es muy penoso, ¿no? Ya. Pastor, Dígame, sí, Pastor, estaba leyendo el día de ayer también de la vida de Rousseau. Se ve que es un científico suizo, un autodidacta, ¿no? sí, Era una persona muy, muy inteligente. Lo que más me impactó fue una de las ideas que él tuvo sobre la lactancia materna. No, esa idea fue que este, lo consideraban antes como una labor, ¿no? Pero él luchó para esa idea para cambiarlo a una función biológica de una madre, ¿no? Y al yo leer que se conoció con lo que estaba hablando el hermano Manuel, ¿no? Con una mujer costurera, tuvo 5 hijos y luego él le entregó a un orfanatorio a los 5 niños. Como usted también mencionó, que pues un hombre miserable, ¿no? No le servía de nada
tanta inteligencia, tantas buenas ideas cuando sus acciones eran todo lo contrario, ¿no? Y como cristianos, pues vemos de que eh, si no tenemos a Dios, por más inteligentes que seamos o buenas ideas que podamos aportar a la sociedad, a beneficio de la sociedad, pues no vamos a muchas veces a actuar haciendo lo correcto, ¿no? Y lo agradable ante Dios, ¿no, pastor? Sí, Eso hermano. quería decir. Sí, es penoso, ¿no? Escuchar eso, ¿no? Es penoso saber de la historia, conocer eh, esas bajezas del ser humano, ¿no? Pero eso, Pastor, no sé si dígame, hermano. ¿me escuchan? Sí. Sí, 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 la escucho. Sí. Lo que quería destacar era la función o los cambios en cuanto a los principios de Rousseau, en cuanto a los principios pedagógicos, ¿no? Algo que, como usted bien dijo, hasta la actualidad, ¿no? Se van poniendo en práctica, porque prácticamente él estuvo en contra de esa educación tradicional, ¿no? Sí. Esa educación memorística. Ujú. Él propone una educación pues más donde el alumno sea autónomo, es un alumno, una pedagogía donde el alumno sea crítico en su aprendizaje, construya su propio aprendizaje y también viene ahí la pedagogía inclusiva, ¿no? O sea, todo ello hasta la actualidad se puede ver, ¿no? Que está digamos, en funcionamiento. Ya la pedagogía tradicional que antes la mayoría de los que quizás hemos estudiado muchos años atrás, ¿no? En el Perú, al Perú ha llegado todos estos principios, no hace mucho, ¿no? No Claro, hace mucho. El Perú está desactualizado por muchos años a nivel de otros países, ¿no? Entonces, sin embargo, ha llegado aquí al Perú y se ha visto avance, ¿no? Avance en cuanto a la a la educación. educación, con estos principios que él Claro, dio a conocer, ¿no? sí. Él y posiblemente otros más, ¿no? Él Ujú, apostaba, Piaget y todo. sí, sí. Entonces, sí, él apostaba por una educación en donde se eduque a los niños como niños, ¿no? Y no como adultos. Entonces, es un modelo que se distancia del conductismo, ¿no? El conductismo que es muy Ajá. típico en nuestros tiempos. Sin embargo, pastor, ¿no? O sea, la gran preocupación que él tiene por la niñez, ¿no? Se hace ver en sus principios, en todo lo que él aporta. Y como ya lo dijeron, no, aún no fuera sus hijos, pero esa preocupación que él trata de que se dé a los niños, ¿no? No se ve sus acciones propias, ¿no? Como ser humano. Quizás Ah, ya ni como padre porque él no lo reconocía, pero como ser humano, ¿no? sí, esas son las contrariedades que a veces nos encontramos con los seres humanos. Así es, hermano. Bueno, hermanos, creo que hemos llegado al final. Espero que esto les haya servido para conocer un poquito más sobre eh, los desafíos, las contrariedades, ¿no? Las ideas que manejan y que sostienen nuestra sociedad en nuestros días, ¿no? Con esto llegamos a Rousseau. La próxima semana abordaremos otro teórico. Espero verlos, hermanos, y que Dios me los bendiga, hermanos. Entonces, hasta la próxima, hermanos. Pastor, muchísimas gracias Ok, por la Bye, oportunidad de hermano. dar Hasta ideas, ¿no? luego. hasta la próxima, Pastor, bendiciones. buenas noches. Pastor, le mandé mi trabajo, no sé si usted pudo Sí, revisar. sí, Ah, sí, ok. todos los que están enviando ahí está anotado. Gracias, pastor. Ya, hermano, cuídense, hermano, cuídense. Hasta mañana, hasta Pastor, la bendiciones. próxima semana. Gracias. Bendiciones. Pastor, todavía Buenas tenemos noches. tiempo, ¿no? Para enviar, sí, Sí, ¿no? sí, 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 hay tiempo todavía. Gracias. Dios los bendiga a todos. Igualmente, hermano, Dios los bendiga.